¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este vídeo que no es, aunque va a ser un vídeo nuevo, realmente es un vídeo en el que voy a corregir un error que cometí, que bueno, realmente no cometí un error porque la fórmula funciona perfectamente, pero se puede optimizar. Y entonces a mí me gusta pues enseñaros las fórmulas lo más eficientes posibles, que a veces pues se te olvidan algunos conceptos y te das cuenta cuando analizas un poco el vídeo que se puede reducir de una manera bastante considerable. Entonces fijaos, en este vídeo yo hablaba de extraer las iniciales de un nombre independientemente del número de palabras que contuviera, porque no nos podemos poner nunca la limitación, y de eso hablaba en el vídeo, de implementar una fórmula para un nombre que tenga, por ejemplo, 3 palabras o para otro que tenga 4. Eso es una auténtica barbaridad y lo he visto mucho. Además es muy recurrente en internet, que lo hacen así combinando fórmulas de izquierda, derecha, de encuentra, todas esas cosas que al final es concatenar todas esas fórmulas y sí, claro que lo vas a obtener, pero eso es poco eficiente. Poco eficiente, ¿por qué? Porque no se conoce la gran desconocida, como hablo yo en casi todos mis vídeos, que es la notación matricial. La notación matricial, conociéndola bien, nos permite el lujo de utilizarla en determinadas fórmulas y ver resultados muy dispares a los que estamos acostumbrados. Y eso es lo que hay que utilizar, ¿de acuerdo? Entonces yo os vuelvo a insistir en la notación matricial. Y es la que vamos a utilizar ahora optimizando esta fórmula. Y vais a ver qué fácil y qué sencillo en 3 o 4 pasos. Para empezar vamos a eliminar la función encontrar, no es necesaria. Esto no sé por qué lo metí yo aquí, fue un lapsus mío, pero es evidente que no es necesaria. Y tampoco el si error, tampoco es necesario. Entonces yo este vídeo lo voy a anular para que no se posicione en Google, en YouTube, con este título, porque me interesa más pues la fórmula optimizada. Pero voy a aprovechar antes de borrarlo a agradecer a todas estas personas que han publicado y que han valorado mi vídeo, pues daros las gracias por todo vuestro apoyo y toda vuestra colaboración, ¿de acuerdo? Que es mucha y a mí bueno, pues esto me lo valoro muchísimo. Comentarios como excelente no solo la explicación, sino también la conceptualización de las soluciones ideales. Esto que ha dicho aquí nuestro amigo coordinador Uga es concretamente lo que yo estoy buscando, ¿de acuerdo? Es decir, hay que buscar la solución ideal, siempre ideal, ¿de acuerdo? No buscar soluciones intermedias que de alguna manera pues tenga que depender siempre de esa limitación del número de palabras, ¿no? Hay que buscar algo genérico siempre. Bueno, pues dicho esto, vamos a por el vídeo, vamos a mejorarlo y vais a ver qué fácil en, ya os digo, 3 o 4 pasos lo tenemos hecho. Luego lo vamos a ver con una fórmula aún más optimizada, pero para eso necesitáis el Office 365 y entonces por eso está aquí en el online, ¿de acuerdo? Vamos a ver primeramente la fórmula para cualquier Office, es decir, os va a servir para cualquier Excel independientemente de la versión, y luego vamos a verlo pues ya para las nuevas fórmulas, que eso también es importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir esta cadena en una matriz de caracteres. Vamos a utilizar extrae y a continuación le voy a pasar como primer argumento la cadena de texto que está en la celda A1 y a continuación le voy a pasar pues una matriz que empiece en 1 y que termine en la posición del último carácter, siempre con números, ¿de acuerdo? Del 1, en este caso como es mi nombre completo, tiene 28 caracteres. Pues entonces lo voy a crear con fila para que podáis utilizarlo en estas fórmulas. Ya os digo que podéis utilizarlas en cualquier Excel, ¿de acuerdo? Porque bien podría utilizar aquí secuencia, pero no lo voy a hacer. Luego a continuación voy a utilizar indirecto y entonces voy a concatenar como siempre pues el número inicial en el que quiero que empiece esta serie, el operador de rango que es el 2 puntos y ahora con el operador de concatenación, el ampersand, le voy a poner largo la cadena de texto que es la última posición, es la que me obtiene la última posición, por tanto aquí estoy obteniendo un rango del 1 a la última posición. Entonces cerramos largo, cerramos indirecto, cerramos fila y ahora le digo que me extraiga únicamente un carácter. Entonces si yo ahora le doy a intro, fijaos que ya tengo mi matriz de caracteres. Perfecto. Vamos a seguir. Entonces yo aquí utilizaba en el vídeo anterior la fórmula de encuentra para que me encontrara los espacios estos en blanco, pero es que eso no es así, porque yo si utilizo un sí y le digo si esto es igual al espacio en blanco, el sí lo que va a hacer al pasarle como argumento una matriz, él va a iterar por todos los elementos de esa matriz y solo en aquellos en los que encuentre el igual, esta igualación, esta comparativa, esta condición que he puesto yo aquí, pues me devolverá el resultado que yo le indique. ¿Y qué resultado le voy a indicar? Pues le voy a indicar exactamente esta fórmula otra vez, pero desplazada un carácter hacia la derecha. Fijaos, voy a poner aquí la misma, porque lo que quiero es la misma matriz, que no me la ha copiado, perdón,
Vamos a copiar esto, control C y aquí control V. Perfecto. Y ahora lo que voy a decir es que en vez de esta fila indirecto que empiece en 1 y que empiece en 28, pues le voy a decir, mira, desplázate una posición. Una posición. Entonces, si yo ahora, además de esto, le digo que en caso de que no se cumpla esa condición, pues me devuelva ya directamente la cadena vacía, cierro el paréntesis del sí, le doy a intro y fijaos que ya tengo mis caracteres de las iniciales, la M, la G y la R, que es exactamente lo que quiero. Y todas las demás posiciones tienen la cadena vacía, con lo cual yo cuando concatene todo esto se va a agrupar solo en las iniciales. Ahora faltaría extraer la primera inicial. Bueno, la primera inicial vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el vídeo anterior. Es decir, voy a utilizar la fórmula izquierda. Entonces, voy a utilizar primeramente la fórmula concat y ahora le voy a pasar como primer argumento la fórmula izquierda, y a izquierda le voy a pasar como argumento directamente la cadena de texto sin indicarle posición ni nada. ¿Por qué? Porque si a la fórmula izquierda no le indico ningún número como segundo argumento, que es la posición donde yo voy a extraer ese carácter, ella por defecto me va a coger como primera posición el número 1, es decir, la unidad. Por tanto, me va a extraer la inicial, es decir, el primer carácter de la matriz, perdón, en este caso no de la matriz, sino de la cadena de texto. Por tanto, me va a extraer la J. Bien, y luego como segundo argumento a la función concat le voy a pasar mi matriz de caracteres. Entonces, cierro la función concat, le doy a intro y fijaos que aquí tengo las iniciales de mi nombre, de una manera bastante más optimizada que como hemos hecho en la versión anterior. Entonces fijaos, ahora simplemente sería poner la fórmula mayús y pasarle la cadena esta de concatenación, pasársela como argumento, ¿de acuerdo? Le doy a intro y aquí tengo mis iniciales en mayúscula, como tienen que ser por tratarse de un nombre propio, en mayúsculas y con independencia del número de palabras que yo ponga. Fijaos que si yo ahora pongo aquí, por ejemplo, perdón, Huergo y Alonso o cualquier apellido, automáticamente se me añaden sin necesidad de tener una fórmula adicional que en función de la longitud de palabras que tenga mi cadena de texto, pues tenga que utilizar una u otra. Siempre hay, vuelvo a insistir, a generalizar. ¿Y cómo generalizamos? Utilizando matrices. No hay otra forma, ¿de acuerdo? Es la manera más sencilla de hacerlo. Bien, si yo aquí, por ejemplo, quito todo esto, pues me devuelve el primer carácter, es decir, está utilizando la J. Y obviamente si yo quito aquí esto y lo pongo vacío, pues me da un error. Pero este error yo podría condicionarlo con un sí. No lo voy a hacer aquí porque es una tontería, sería poner un sí si la celda A1, perdón, que me bloqueo, si la celda A1 está vacía, pues entonces devuélveme un vacío, por el contrario, devuélveme toda esa fórmula, ¿de acuerdo? Eso sería muy sencillo. Bien, entonces, ¿cómo podría yo hacer esto con las nuevas fórmulas de Excel, por ejemplo? Pues fijaos, hay una que se llama dividir texto, que me divide esto en palabras. Voy a utilizar el separador, en vez de columnas lo voy a poner aquí en filas para que me las devuelva todas seguidas, todas apiladas, digámoslo así, en una sola columna. Le doy a intro y fijaos que me devuelve las palabras, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora simplemente tendría que pasar esta fórmula como argumento a extrae, pero esta vez pasárselo como primer argumento y los siguientes decirle 1 y 1. Entonces, como le estoy pasando el primer argumento como si fuera una matriz, bueno, como si fuera no, que es una matriz, entonces él va a iterar sobre cada uno de los elementos y va a aplicar estos dos argumentos siguientes a cada uno de los elementos de esta matriz. Entonces le doy a Enter y fijaos que tengo mis iniciales, de una manera mucho más rápida, naturalmente, porque dividir texto pues ya nos da mucho trabajo hecho. Yo simplemente tendría que concatenar y en el caso de que quiera poner mayús aquí también, pues pondría mayús, le doy a Intro y fijaos que tengo el mismo resultado de arriba. Es más, si yo aquí amplío, pues el resultado es lo mismo. Estas fórmulas son igual de efectivas tanto una como la otra, pero una pues no la puedo poner en Exceles antiguos, como es el caso de esta, porque no contiene la fórmula de dividir texto, y sin embargo esta pues puedo utilizarla en cualquiera. Sí es cierto que hay cosas que el Excel antiguo nos limita muchísimo. Por ejemplo, ayer grabé un vídeo cómo dividir en palabras pues una frase, y eso en el Excel antiguo es posible que sea casi imposible hacerlo o que hubiera que pensarlo demasiado. No digo imposible porque todo es cuestión de pensarlo, de darle a la cabeza y pensarlo, pero sí que sería quizá un poco más difícil. La cuestión es tener una fórmula
pues rápida y eficiente, ¿de acuerdo? Que cuando tienes muchos nombres como los que tenemos que extraer las iniciales, pues que esto vaya rápido y que no se nos bloquee el Excel, pues repensando y recalculando ahí. Entonces, cuantas menos fórmulas anidemos o concatenemos, como era el caso, por ejemplo, de aquí, que teníamos pues encontrar, que teníamos si error, todas estas no hacen falta, y yo me di cuenta a posteriori cuando grabando otro vídeo, pues sí que hacía una comparativa de el extrae directamente con un sí, sin necesidad de un encontrar, porque no es necesario. Aquí me condicioné yo un poco quizá por otras fórmulas, pero sí es cierto que la fórmula más efectiva es esta de aquí, ¿de acuerdo? Donde hago ya directamente la comparativa aquí sin necesidad de buscar caracteres con fórmulas adicionales que lo único que hacen es demorar más la eficiencia y por supuesto volverla más inefectiva, ¿no? que es lo que debemos evitar. Bueno, pues aquí lo dejo. Es un vídeo corto, muy explicativo y espero que os sea de ayuda y que me perdonéis por el fallo que cometí en el otro vídeo, ¿de acuerdo? Esta fórmula sí es mucho más eficiente y más reducida. Muchísimas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.